apropiado, hemos considerado muy apropiado que la voz desde nuestras comunidades ancestrales, con la gran experiencia, el caminar en la historia, ver sus lecciones aprendidas y que estas también sean un aporte en la reunión de la COP26 que se reúne en el próximo mes. Antes siempre han sido los países, más de 190 se han estado reuniendo para discutir las implicaciones que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero y buscando mecanismos para reducir, mantener bajo el nivel de calentamiento y lograr que se retrase el avance de las contaminaciones y esos flujos que salen al aire y por supuesto que también en los temas de tierra, biodiversidad, etcétera. En los últimos años ha habido voces importantes que se han sumado a estas reflexiones, desde la academia, desde la sociedad civil, desde las organizaciones basadas en la fe, partiendo de su pensamiento y de sus caminar también. Entonces, hoy queremos aportar como instituto unas reflexiones que sean escuchadas también en estos tiempos de la crisis climática que va a ser el centro de discusión en Escocia, en la reunión de la Conferencia de las Partes número 26. Tenemos dos conferencistas de muy alto nivel, de un manejo de los temas, y en su debido momento serán presentados para sus debidas exposiciones. Habrá un tiempo para preguntas y aportes también desde el público que esté conectado. Así que desde ya agradecemos su participación y nuestro colega Santiago Flores iniciará el proceso de presentaciones en cascada de este evento, especialmente sobre lo que es el organismo convocante, que es el Instituto Mesoamericano de Políticas Públicas. Así que Santiago, de ahí en adelante tienes tu parte. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, quiero también dar la bienvenida, una cordial bienvenida a todos y a todas cada uno de los participantes, de manera especial a nuestros dos ponentes, compañeros especialistas en el tema, el doctor Domingo y el compañero Luis González. Gracias por aceptar la invitación y apoyarnos. Yo quiero, en nombre del directorio del Instituto Mesoamericano de Políticas Públicas, reiterar mi agradecimiento y también en calidad de coordinador regional del instituto, pues darle la más cordial bienvenida. Voy a pedir a Byron que me comparta pantalla para brevemente explicar lo que es el Instituto Mesoamericano de Políticas Públicas. Adelante, Byron. ¿Quiénes somos? El instituto, somos 7 capítulos nacionales en cada uno de los países de la región centroamericana, conformado por hombres y mujeres especialistas en diferentes temas del saber científico y técnico relacionado a las políticas públicas. Estamos adscritos a la Universidad Evangélica de Nicaragua, la Martin Luther King, y también contamos con asociados, tanto individuales, personas y centros de investigación de Europa y de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Nuestra naturaleza y fines. El instituto se enfoca, somos un centro de investigación, de formación, donde privilegiamos este diálogo de saberes, de las ciencias, con un abordaje interdisciplinario de las ciencias y la interculturalidad como paradigma vital para el desarrollo de las políticas públicas en la región mesoamericana. La siguiente, por favor. Nuestra visión.
ser un espacio académico, científico y de formación para múltiples actores que mediante la capacitación puedan generar, elaborar, dar seguimiento, evaluar las políticas públicas que implementan, digamos, los estados en la región a través de un liderazgo local renovado, con enfoques de derechos, enfoque también democrático, de ética y de solidaridad. Nuestra misión, pues, es facilitar procesos de formación, orientación, análisis, sistematización de experiencias, evaluación de políticas públicas, a fin de que se cuente con la evidencia técnica y científica para poder evaluar los impactos que tienen las políticas que implementan los estados en la región de Mesoamérica. La siguiente, por favor. Tenemos varios objetivos, 4 objetivos estratégicos. El primero es sobre la capacitación. Queremos contribuir a una cultura de prevención y gestión ecológica del riesgo en los planes de trabajo, que las instituciones, tanto públicas, privadas y en general las comunidades cuenten, digamos, con este enfoque, ya que somos una región mesoamericana muy vulnerable, pues creemos que es necesario dar una contribución en esta área de la prevención y gestión ecológica del riesgo. También queremos contribuir a la realización de los derechos de la seguridad alimentaria, articulada a todos los derechos sociales que nos permitan, digamos, ir aportando y dando seguimiento a las políticas públicas a fin de que los estados puedan también destinar recursos, digamos, a las políticas sociales. La siguiente, por favor. Byron, la siguiente. También queremos promover la dinámica económica y social de los territorios, de los países de la región del Trifinio, ¿verdad? Pero también en otros territorios de los países de la región, con estos enfoques de derechos, desarrollo sostenible, derechos humanos, desarrollo sustentable, ¿verdad? Que respondan aquí con un enfoque a la mitigación o prevención de la migración irregular, tanto en sus territorios de orígenes, en tránsito, y los que también son deportados en la región. Ustedes saben que este es un fenómeno migratorio que impacta y se hace necesario tener políticas públicas, digamos, que puedan dar respuesta a esta problemática. Y el otro objetivo es, queremos fortalecer las capacidades de incidencia de los movimientos sociales, ecuménicos, en general de la ciudadanía, para que dé seguimiento, evalúe, formule políticas públicas. Sabemos que los estados de la región no son como en sus planificaciones, no le apuestan a políticas públicas, políticas de Estado, más bien son políticas de gobierno. Sin embargo, estamos convencidos del instituto que es mediante las políticas de Estado que podemos enfrentar, digamos, esta problemática económica, social, ambiental, y el instituto quiere dar una contribución. La siguiente, por favor. Tenemos áreas prioritarias, programáticas, pues la que nos convoca hoy, toda la problemática ambiental, cambio climático, ¿verdad? También queremos trabajar sobre la economía familiar, con énfasis en los microeconomía, emprendimientos, aportar, digamos, alguna alternativa a la migración irregular de los retornados, con énfasis en los países, sobre todo de Centroamérica, la parte norte de Centroamérica y México. También queremos sobre la Defensoría de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud en riesgos sociales, valores, y esto es importante, valores y principios cósmicos y científicos de la civilización maya, y todo lo que es el desarrollo local y desarrollo de políticas públicas. El instituto quiere
ser parte junto a otros centros en la región, de contribuir desde el punto de vista científico, técnico, a la búsqueda de soluciones a la problemática de Mesoamérica. Muchas gracias. Yo me permito introducir inmediatamente a mi colega y amigo Luis González para que pueda tener su primera presentación, la primera ponencia. Luis es abogado de la República y tiene una maestría en ciencias políticas. Es especialista en temas ambientales. Ha dado seguimiento muy específico, nacional, regional, internacional, al proceso de la COP. Ha publicado varios artículos, entre ellos la crisis de la gestión hídrica en Centroamérica, y actualmente es parte del directorio de una de las instituciones más emblemáticas en los temas ambientales, como es la unidad, la UNES, la Unidad Ecológica Salvadoreña, al cual pues Luis pertenece. Luis, tienes la palabra, tienes 20 minutos para poder aportarnos, digamos, a esta discusión en este foro. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Disculpas, no me habían habilitado todavía el audio del video, pero ya lo acaban de hacer. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder estar acá y poder compartir un tema tan importante. Me quiero permitir compartir presentación para poder ahondar en el tema. Bueno, sin duda decir de que en 20 minutos es difícil poder abordar la crisis climática, causas y consecuencias, pero quisiera o voy a tratar de ser bastante eficiente en el uso del tiempo y decir como los elementos más recientes y más, digamos, vinculados a la COP26, que es el tema que nos trae. Primeramente, que decir que con el tema del cambio climático, hay que decir de que estamos basándonos en información técnica científica que ha generado el panel de expertos del cambio climático de Naciones Unidas en sus diferentes informes. Es decir, es información técnica científica de más de 2.500 científicos que han estado trabajando por muchos años el tema y por tanto no es, si bien el cambio climático tiene que ver con política, en esto estamos hablando de información técnico-científica que es importante retomar y, digamos, considerar a la hora de tomar decisiones. Decir de que la temperatura en el planeta está aumentando y ese aumento de temperatura es lo que está provocando un cambio climático que ya es desastroso. En el 2020 fue 0.6 grados centígrados más cálido que el periodo de referencia estándar, es decir, del 1981-2010, y alrededor 1.25% al periodo preindustrial, es decir, hay una clara tendencia en aumento de temperatura global que se expresa más en ciertos territorios, principalmente en los polos, y obviamente este aumento de temperatura está impactando en diferentes medios de vida partiendo de la región, en la agricultura, en la pesca, en el comercio, y obviamente esto tiene o afecta la calidad de vida de las personas de todo el planeta. Obviamente hay regiones especialmente más vulnerables a este cambio climático global. Siempre en esta lógica de la temperatura se puede ver cómo hemos tenido la década más cálida y esto, el aumento de la temperatura, hay que verlo también muy vinculado al el aumento de eventos climáticos extremos que afectan la región mesoamericana y por tanto también los medios de vida de diferentes sectores de la población. Entonces, bueno, el 2020 estuvo a la par con el 2016 en el año más cálido jamás registrado
y bueno, y también por tanto la década como más caliente. Y el cambio climático en nuestros países se manifiesta con mucha lluvia, menos lluvia y más temperatura, afectando, como ya lo he planteado, digamos, todas las relaciones que tienen los seres humanos y los medios de vida de estos. Y hay que decirlo de que la región centroamericana y el IPCC en su quinto informe ya lo plantea, que es una región sensible y especialmente vulnerable al cambio climático. Esto referido porque estamos en medio de dos océanos y por tanto somos muy afectados por los eventos climáticos extremos, ya, llámense esto huracanes, tormentas tropicales, precipitaciones, pero también sequías, que son de estos eventos que nos pueden provocar desastres silenciosos. Digamos que nuestros países, frente a un huracán, una tormenta tropical, un desastre más visible, a veces hay apoyo, hay cooperación, hay solidaridad, pero a veces cuando hay estos desastres silenciosos como las sequías, pues es muy poco el apoyo. Entonces, en Centroamérica, digamos que en los últimos años hemos cada vez sido más vulnerables a estos eventos climáticos extremos. Por ejemplo, el 2020, el año pasado, la región centroamericana fue golpeada desde el Atlántico por 30 eventos climáticos extremos, es decir, se rompió el récord. Y es importante decir de que se terminaron los nombres de los científicos asignados para estos eventos climáticos y se empezaron a utilizar y se llegó muy adelante en el alfabeto. Entonces, esto hay que ponerle especialmente atención cuando empecemos a hablar de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en nuestros países. Y por supuesto también cuando hablemos del tema de pérdidas y daños. Ok, hablando siempre en ese sentido, en Centroamérica se han registrado hasta el 2010, datos de la CEPAL, 248 eventos extremos asociados a cambio climático. Y aquí en la lámina podemos ver dos realidades. Digamos, dos periodos de 20 años. Uno del 70 al 90 y otro del 90 al 2008. Podemos ver claramente cómo la tendencia en el primer periodo de tiempo, que está en la columna color azul, y en el segundo periodo en color naranja, es un aumento claro en los eventos climáticos extremos. Entonces, países como Costa Rica fácilmente han aumentado 4 veces la cantidad de eventos climáticos extremos, El Salvador 3 veces, Guatemala 2 veces y medio, y así los demás países. Entonces, obviamente, la capacidad de resiliencia de un país, es decir, la capacidad de enfrentar una emergencia o un desastre y regresar rápidamente a un momento de estabilidad, pues se ve afectada en la medida que los eventos son más recurrentes. Entonces no es lo mismo que venga un evento climático extremo cada 5 años y pues tengamos 5 años para recuperarnos, a que nos golpeen varios eventos climáticos extremos el mismo año. De igual manera, en esta lámina que tiene varios datos interesantes a retomar, que llega al 2011, y hay que poner la lámina anterior, no tomábamos los últimos 10 años, hubo un aumento exponencial en la cantidad de eventos climáticos extremos, pero nos ayuda, digamos, a tener una perspectiva de cómo estamos en esta crisis climática global y regional. En esta lámina se puede ver cómo en el pasado los eventos climáticos extremos nos llegaban solo por el océano Atlántico y cómo eran, digamos, con una recurrencia, una frecuencia de cada 10 años. Entonces, en la década de los 60 teníamos, o el más fuerte fue el huracán Franchella, que duró 4 días y tuvo una precipitación o una cantidad de lluvia entre los 210 milímetros a los 364. De similar proporción fue el huracán Fifi en el 74 y que, digamos, también tuvo un impacto importante en la región. Ya para el 80 tuvimos un primer evento que nos afectó, registrado por el Océano Pacífico y otro por el Atlántico, también con proporciones similares. Pero podemos ver en esta gráfica cómo a través de los años el aumento en los eventos climáticos extremos que nos golpean
como no solo vienen del Atlántico, sino también por el Pacífico, cómo su duración es cada vez mayor, es decir, de 4 días han ido aumentando, y cómo, digamos, su intensidad, es decir, la cantidad de agua o la cantidad de afectación en los territorios es cada vez mayor, hasta llegar en el caso del 2011 a la depresión tropical 12E en octubre del 2011, donde en 10 días cayeron 1.513 milímetros de agua, es decir, por cada metro cuadrado de territorio cayó casi 1,5 metros de agua, lo cual obviamente fue desastroso para la región centroamericana. De igual manera se puede ver en esta lámina el tema de la duración de los eventos climáticos extremos y se puede ver claramente cómo a través de los años ha habido un aumento, viendo en color azul los que han durado 2 días, verdes, como efectivamente también hay un aumento en la duración de los eventos climáticos extremos. Entonces, tenemos un aumento en la frecuencia, en la intensidad y en la duración de estos eventos que afectan la región mesoamericana. Y acá en esta lámina, que también creo que es importante retomar, es la pérdida por los eventos climáticos extremos vista en lo económico. Y se puede ver cómo hay sectores económicos en el país, el Producto Interno Bruto, sectores sociales, sectores productivos, infraestructura, medio ambiente, entre otros, y cómo diferentes eventos lo han ido afectando. Por ejemplo, el huracán Mitch, con una cantidad en millones de dólares de 388 millones de dólares en impactos en estos sectores, la sequía del 2001 con 31 millones de dólares, y ahí se pueden ver, por ejemplo, el huracán Stan en el 2005 con 355 millones de dólares, hasta llegar al 2011 con la depresión tropical 12E que llegó a 902 millones de dólares. Y esto nos hace preguntarnos, y bueno, ¿y estos impactos quién los paga? Considerando que nuestros países son países impactados por el cambio climático, pero no son responsables. Entonces, ¿quién debería pagar por estos impactos del cambio climático? Siempre en esta misma lógica quiero traer datos de El Salvador, que son los que de mejor manera manejo, y se puede ver cómo la temperatura en promedio ha aumentado, principalmente en el oriente del país, que también es una zona donde llueve menos, donde hay menos bosque y donde obviamente hay más impactos con otras problemáticas ambientales. Entonces, es de tomarlo en consideración porque con estos datos podemos pensar qué podemos hacer para adaptarnos, considerando que la adaptación tiene un tope. Y el tope de la adaptación es la capacidad de mitigación de los países desarrollados. Entonces, acá podemos ver el tema de temperatura en promedio y como El Salvador estamos mal, y similares en la región centroamericana. Acá se puede ver la afectación en sequía y como también en la zona oriental, que también es la más caliente, también es donde menos llueve y por tanto también donde hay más afectación en los cultivos. Y como también donde hay una anomalía en el tema de escurrimiento, o sea, cómo es que también es la época donde afecta más el tema de la falta de agua y la sequedad. También se puede ver cómo en El Salvador, por ejemplo, han habido verano con verano un aumento en los incendios forestales. Obviamente hay incendios forestales que no son naturales, sino que son, digamos, provocados. Y hay que decirlo de que la resequedad en el suelo contribuye a que, digamos, una pequeña actividad humana que pueda generar un incendio salga de control. Esto es similar en otros países, pero digamos que países como El Salvador, que está tan deforestado y que tiene tan poco acceso al agua, pues el impacto es más exacerbado. Entonces, brevemente, y por eso del tiempo, frente a esta realidad de impactos en los medios de vida de la población, es que se ha estado discutiendo por 25 años en diferentes COPs para ver qué se puede hacer, qué podemos hacer para mitigar, es decir, reducir las causas que generan el cambio climático y así que se pueda aprovechar adecuadamente la adaptación, entendiendo por adaptación medidas de ajuste en los territorios para enfrentar esta realidad. Entonces, si todos los años tenemos eventos climáticos extremos que nos hacen perder la cosecha de maíz y de frijol, pues ¿cómo podemos sembrar otras cosas? Papa, yuca, malanga, ujuste,
árbol de pan, de manera de tener que comer o que poder vender para poder sobrevivir. Pero obviamente, si tampoco estos productos se van a dar porque la crisis va a ir aumentando, entonces tenemos también que mitigar. O sea, la adaptación se trabaja a la par con la mitigación. Es decir, el compromiso de estos países, de los países desarrollados, por reducir los gases de efecto invernadero, que son los que calientan el planeta y por tanto causan el cambio climático. Ahora bien, esto de la mitigación y la adaptación no ha ido tan bien en las negociaciones, o al menos hasta el 2015, que fue el Acuerdo de París, se avanzó poco. Y por tanto es que se empezó a hablar de un término importante, que es pérdidas y daños. En el 2013 se adopta en la Cumbre de Cambio Climático el mecanismo de Varsovia con el objetivo de promover la aplicación de un enfoque frente a las pérdidas y daños, frente a que en un territorio ya no se va a poder cultivar, frente a que a una playa se perdió o una isla desapareció bajo el océano. Y en el Acuerdo de París en el 2015 se establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso o desastroso, digamos, buscando mantener un calentamiento global abajo de los 2 grados o limitándolo a 1.5, y se habla de hacer un esfuerzo global para no sobrepasar el 1.5 grados a nivel global. Eso fue en el 2015. El acuerdo se iba a implementar 5 años después, es decir, el 2020, o sea, ya este año tendría que estar implementado, pero los países no han avanzado en sus INDC, es decir, sus compromisos nacionales y voluntarios de mitigación. En eso hay que decir de que el último informe en agosto de este año del panel intergubernamental plantea que muy probablemente no vamos a alcanzar la meta del 1.5, lo que implicaría graves impactos para la región centroamericana, mesoamericana y bueno, y el mundo. Pero obviamente, como ya planteamos, nuestra región es especialmente vulnerable al cambio climático. Entonces ahí ya se empieza a hablar de cómo reducir la vulnerabilidad y bueno, acá se plantea en la lámina cómo en el 2015 acá en San Salvador se realizó un foro sobre estrategias para minimizar las pérdidas y daños o cómo manejar la amenaza, cómo fortalecer los cultivos, tener una agricultura resiliente, cómo transferir riesgos. Y es que tenemos que empezar a hablar de esto porque no estamos avanzando en mitigar el cambio climático y hemos avanzado poco en adaptarnos. En ese sentido, el G7 tuvo una iniciativa sobre seguros contra daños extremos del clima. Se anunció en el 2015 en Berlín, fue aprobado por el G7 y el objetivo es la protección contra eventos de clima extremos para países de bajos ingresos y una estrategia para evaluar experiencias de mecanismos existentes y expandirlos. Es decir, por ejemplo, gente que asegure su cosecha o asegure una infraestructura cerca de la costa. Y la idea es que eso se pueda mover con gobiernos y países. Pero esto también ha avanzado muy poco. Entonces, el Acuerdo de París, que buscaba limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados o alcanzar el 1.5 por medio de estas contribuciones nacionalmente determinadas, no se ha cumplido y probablemente vamos a llegar a 3 grados. Entonces, la temperatura media anual subirá probablemente un mínimo de 1 grado durante los próximos 5 años. Y las probabilidades de que por lo menos en un año se supere el valor de referencia de 1.5 es de un 20%, lo cual obviamente es catastrófico. Porque ya, por ejemplo, en Mesoamérica, con un aumento de la temperatura que es un poco menos de 1 grado, ya tenemos impactos, pérdidas de cosechas, pérdida de costa, pérdida de manglar, pérdida, digamos, de todo lo que es ciertos ecosistemas o ciertos, digamos, áreas de la producción, pérdida de calidad en el café, etcétera. Entonces, esto es de poner la atención, porque si esto nos está afectando con menos de 1 grado, ¿qué va a pasar con 3 grados más? Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Primero, que los gobiernos, nuestros gobiernos no están cumpliendo los compromisos climáticos. Sin embargo, hay que decirlo que el Acuerdo de París sigue siendo una herramienta importante para la acción climática. Lo otro que los compromisos actuales no son suficientes para no sobrepasar los 1.5 grados a la tasa actual.
y que alcanzaríamos el 1.5 grados entre el 2030 y el 2052, subiendo una tasa de 0.2 por década, grados centígrados por década. Y que desde la época preindustrial las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1.1 grados centígrados. Por lo tanto, limitar el calentamiento a 1.5 grados requiere cambios sin precedentes e implica reducir un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 para alcanzar un cero neto al 2050. Esto obviamente implica hacer cambios principalmente en los países desarrollados, los países ricos, y esa debería ser de las exigencias de nuestros países en las negociaciones climáticas, que las INDC de los países desarrollados sean más ambiciosas, debe ser una prioridad. En esto hay que decir de que China, como algunas cosas, anuncia que van a buscar ser carbono neutral para el 2060, y también es una buena noticia de que Estados Unidos ingrese de nuevo al Acuerdo de París con la actual administración. Sin embargo, todavía Estados Unidos debe fondos para la implementación del Fondo Verde del Clima, aunque actualmente se piensa que es más ambicioso Biden que el gobierno de Obama, y China todavía no ha presentado cuál va a ser su plan para lograr la reducción que tiene planteada para el 2060, lo cual también son elementos a tomar en consideración. En ese sentido, yo creo que, y por eso en el tiempo que creo que ya alcancé los 20 minutos, tenemos muchos retos de cara a la COP26 y retos de nuestros países. Sin duda, de cara a la COP26, el reto es exigirle a nuestros países que pidan ser ambiciosos a los países desarrollados de cara a la mitigación planteada en las INDC. Nuestros países tienen digamos, el reto de trabajar fuertemente planes de adaptación y pedir fondos para adaptarnos a los países desarrollados que apuesten al Fondo Verde del Clima, pero aunque no hayan fondos, tenemos que destinar de nuestros presupuestos para avanzar. Y por último, el tema de trabajar en el tema de pérdidas y daños, para que aquello que no se pueda avanzar y que pues en algún momento algo se va a perder, pues pueda ser de alguna manera compensado a nuestros países. Yo me quedaría por acá, gracias por el espacio y bueno, después me imagino que va a haber una parte para preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, estimado licenciado Luis González, por esta exposición. Paso a presentar la otra perspectiva sobre este tema que el Instituto está promoviendo, o sea, escuchar otra forma de entender los fenómenos de manera científica, filosófica y tecnológica, en este caso desde la filosofía de la civilización maya, para lo cual hemos invitado al doctor Daniel Domingo López como un educador, un investigador del pueblo maya, MAM de Guatemala, con mucha experiencia en todos los, la experiencia docente en todos los niveles del sistema, desde preprimaria hasta universitaria. Tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en educación, con formación académica sobre derechos de los pueblos indígenas. Es un contador del tiempo y con puestos de relevancia en el sistema de educación de nuestro país, como el director general de currículum del Ministerio de Educación, viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, y una serie de publicaciones que ha realizado, y actualmente es el director de la carrera de Ciencia y Filosofía Maya, para que los oyentes empiecen a conocer, a valorar que los pueblos indígenas también tenemos ciencia y tenemos otra manera también sin rechazar lo que hemos aprendido, la ciencia vigente, pero es una alternativa que el instituto está promoviendo. Así que, doctor Daniel Domingo, tiene usted 25 minutos y cuando haga falta 5 minutos, pues el moderador, Carlos Tames, le indicará para ir cerrando. Muchas gracias por aceptar y tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Vitalino y estimada audiencia. Un gran gusto saludarles
un saludo al lugar donde ustedes se encuentran. Yo les estoy saludando de la Sierra de los Cuchumatanes, en lo que ahora es el departamento de Huehuetenango, Guatemala, frontera con México. Estoy aquí en una de las cordilleras que surgió de las aguas hace 60 millones de años, y de ahí deriva también el origen de nuestra ancestralidad cultural, junto con las otras culturas ancestrales del mundo y la especie humana en general. Bueno, voy a compartir lo que se me ha pedido en el tiempo que también se ha requerido. Voy a hacer el esfuerzo para ello. Voy a compartir pantalla y estoy listo para compartir con ustedes la crisis climática, entrando con 3 afirmaciones. Primero, entendida la crisis climática como la que estamos viendo hoy, sí es una crisis climática, pero entendiendo los procesos evolutivos de la madre tierra y del cosmos, eso que nosotros hoy vemos como crisis climática es también parte de un proceso evolutivo cósmico y planetario que va más allá de nuestra voluntad y que nosotros, los seres humanos, la especie humana, somos resultado de ese proceso evolutivo. Sin embargo, desde el punto de vista humano, esta también es la crisis climática en el grado que hoy estamos viendo y viviendo, tal como nos ha expuesto brillantemente Luis, de nuestro hermano del Salvador, es una crisis. Esta crisis climática es una manifestación de crisis civilizatoria y cultural, entiéndase, de una civilización y cultura hegemónica en el mundo, no de todas las culturas, sino de la cultura hegemónica y de la civilización hegemónica de la actualidad. Pero también consideramos que no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, como lo han demostrado nuestros ancestros, principalmente los pueblos indígenas del mundo, esto que conocemos ahora como crisis climática también ha sido un proceso de resiliencia ancestral para los seres humanos y para todas las especies que viven sobre el planeta Tierra y que forman parte de ese proceso. De hecho, muchos de los seres son el resultado de esas crisis que han existido a lo largo de millones de años y que si no hubieran existido esas crisis no hubieran aparecido esas especies tal como lo somos nosotros. Después de muchas crisis, esa semilla que la madre tierra, que el padre cosmos sembró desde el origen de los tiempos, ha estado presente en ese proceso evolutivo, y entonces nos hemos adaptado y nos hemos adecuado como especies hasta que aparecimos como seres humanos y muchos otros seres en el planeta. Así que estas 3 afirmaciones son parte de lo que quiero compartir desde la cosmovisión maya a la cual compartimos. Creo que es importante dar algunas afirmaciones también del contexto civilizatorio y el contexto paradigmático con el cual estoy presentando esto, con el permiso de mi pueblo, de mis pueblos y de mis ancestros. Y hay que afirmar que la cultura maya ha sido construida ya hace unos 5,000, 6,000, 7,000 años. Los datos no son muy certeros de parte de las ciencias actuales como la antropología o la arqueología. Nosotros consideramos que la cultura maya tiene más de 10,000 años. Si tomamos en cuenta que los restos de maíz más antiguos que se han encontrado con los exámenes que se han hecho tienen alrededor de 10,000 años. Para que apareciera el maíz tuvo que haber pasado, evidentemente pasó un proceso científico, tecnológico muy antiguo para que llegara a ese punto. Entonces la cultura maya se basa en ese conocimiento e interpretación integral del universo. Por eso es que reafirmamos y decimos que la filosofía maya es cosmogónica. Y su máximo esplendor se generó a partir de la creación del maíz. De hecho, un concepto paradigmático en la cultura maya sobre la especie humana para el caso nuestro es que somos seres de maíz. Y esto tiene una explicación filosófica, ética, pero también basada en la ciencia, en la biología, en la geología y muchas otras ciencias.
Entonces, la ciencia y la tecnología maya, esta es una afirmación también muy importante que nos permite comprender estos postulados que voy a presentar, es que buscan constantemente la relación con creador y con creador o creadora, formador y formadora de vida, dos conceptos muy fundamentales, y que estos conceptos son plenamente científicos, es decir, nuestra referencia y el nombramiento o la nomenclatura de la divinidad que consideramos y que asumimos en la cultura maya es derivado de un conocimiento científico del universo y del planeta Tierra. Pues entonces la ciencia maya y su tecnología y toda su civilización siempre buscan el contacto con el dador de vida, con el creador formador o creadora y formadora, y busca siempre el equilibrio con la naturaleza y el equilibrio entre la humanidad, un paradigma por hoy muy difícil de alcanzar, dado los niveles de conflictividad que tenemos a nivel del mundo y que derivan nuevamente de esa civilización homogénica de la que hemos hablado. Bueno, otra afirmación muy importante en la cosmovisión maya para encaminarnos a comprender desde nuestra perspectiva la crisis climática, el calentamiento global, el cambio climático, afirmamos nosotros que nosotros somos ahora los seres en el planeta Tierra solo podemos existir porque existe una dinámica no solo planetaria, sino existe una dinámica universal, cósmica, y que sin esa dinámica que empezó hace muchísimos millones de años, la ciencia nos habla de 14.500 millones de años, somos ese resultado. Y lo que va hacia adelante, quién sabe cómo va a ser, va a depender de esos procesos evolutivos que tienen sus crisis, que son muy naturales y muy propios de la evolución universal, es decir, del cosmos y del planeta Tierra, pero que en materia de la crisis climática que estamos viendo hoy se agravan más por las razones que quiero compartir más adelante. Entonces decimos nosotros somos el reflejo del universo, somos el reflejo de la madre tierra, somos su fruto, somos su flor, somos la expresión de ese proceso evolutivo con sus saltos evolutivos, con sus crisis evolutivas, pero que van siempre encaminados hacia un proceso evolutivo. Y ese es el otro concepto que está siempre presente en la ciencia, en la tecnología, en la filosofía y todas las expresiones artísticas, estéticas, en toda la civilización maya es el concepto evolutivo, todo se va creando, es decir, todo va madurando y la maduración crea nuevas condiciones para poder dar nuevos saltos evolutivos. Esto en el entendido de ese proceso evolutivo, que el ser humano respeta esos procesos evolutivos y no coarta, no limita ni altera sus procesos que son inherentes al devenir biológico integral del planeta y del universo en general, que en este momento hemos incidido en el planeta, en coartar sus procesos, y aún no en el universo, pero por lo que vemos con el desarrollo de las ciencias y la tecnología, pues bueno, ya vamos encaminándonos vamos en el sentido de especie humana, pues a conocer Marte y todos los otros planetas y quién sabe hacia dónde más y cuánto se va a alcanzar. Entonces, quiere decir ese impacto hacia dónde va a alcanzar. Pero regresando al concepto maya, entendemos la vida como un proceso evolutivo que se va creando y nos esforzamos porque ese proceso evolutivo se desarrolle sanamente, tal como la vida misma quiere que todo ser, desde la partícula más pequeña hasta la más grande, pueda desarrollarse. Y bueno, esto nos lo explica la ciencia, ¿no? Todo ese proceso evolutivo que la ciencia nos explica tan ampliamente. Ahora estamos más allá de la era del conocimiento, tenemos vastedad de conocimiento, ahora lo que tenemos que trabajar es cómo accedemos y también cómo procesamos el conocimiento para la vida plena, como decimos en la cosmovisión maya. En la ciencia maya, en la tecnología maya y en todo el proceso civilizatorio maya, el referente siempre van a ser los ciclos naturales. Y cuando hablamos de ciclos naturales, estamos hablando de ciclos naturales integrales, de la tierra, de los animales, de las plantas, de los seres humanos, del sol, de la luna,
Pero hay algo mucho más fundamental, es cómo esos ciclos naturales se entretejen entre sí. Es decir, el ciclo natural y los procesos vitales que cada uno de nosotros como personas vivimos dependen de los ciclos y de los procesos vitales que los otros seres de la naturaleza, así les denominamos a todas las distintas manifestaciones de la naturaleza, sean animales, sean plantas, sean en volcanes, lagos, son seres, es decir, tienen una identidad, tienen una energía, tienen una manifestación, tienen una conciencia y tienen una actuación. Entonces, cómo estos ciclos naturales y los procesos vitales de cada partícula representan los procesos colectivos y globales, y cómo cada una de las particularidades forman el tejido de la vida. Entonces la ciencia maya y la tecnología maya, y seguro la de todos los pueblos indígenas, van siempre como una base conceptual y epistemológica en la construcción de la vida. Y nos relacionamos con los ciclos naturales y los procesos vitales tan cotidianos que ni nos damos cuenta. Y eso es lo que la ciencia maya y la tecnología, la espiritualidad, la ética, quiere buscar, que los seres humanos nos fijemos en estos procesos tan cotidianos que muchas veces los obviamos. Por ejemplo, la fotosíntesis, que es uno de los procesos más importantes en la naturaleza. Sin fotosíntesis no puede existir vida. Y la ciencia ahora nos explica todo ese proceso de una determinada manera que muchas veces lo podemos adquirir como conocimiento, pero muy pocas veces la alcanzamos a un nivel espiritual de entendimiento. Y entonces esa es la tarea importante del salto también evolutivo que tenemos que dar, o recuperar ese salto evolutivo para que no existan o para que podamos superar estas crisis, como la crisis climática, que no es la única que existe, pero que es importante. Entonces, los procesos vitales, los ciclos naturales tan cotidianos son los que necesitamos ver más allá de sus procesos biológicos y alcanzar a observar, a sentir y a interactuar hasta llegar a sus procesos energéticos, a toda esa dinámica que no es perceptible a los ojos, pero que sí existe, que no es perceptible a los sentidos físicos, en los cuales se limita el materialismo, pero podemos trascender a entenderlos y a vivir con ellos. Todo ese proceso es fundamental, tal como les decía, para las ciencias y los seres que implican educación, espiritualidad, investigación, ciencia. Toda la vida, todas las expresiones de la vida son sujetos, son seres, como el sol, como la luna, la tierra, los planetas, los elementos químicos, que no les llamamos así, por ejemplo, azufre, dióxido de carbono, no, tienen otra nomenclatura que podemos encontrar su denominación en lo que, si alguno de ustedes conoce, quienes no son de Guatemala y no son mayas, es lo que se registra en lo que nosotros llamamos o decimos el calendario maya, donde están los procesos vitales de cada que se manifiestan en la vida y que tienen una realización. Y el resultado de todo este proceso, pues, es la manifestación de vida, ¿no? Que se va multiplicando, que se va reproduciendo y que va generando más tejido de vida. Para entrar un poco más a eso, voy a retomar ahora lo que ya afirmaba al principio, de que el nombramiento de la divinidad para nosotros, y alguien se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver la divinidad con el proceso de crisis climática? Completamente todo. Para nosotros ahí empieza todo, porque hemos perdido ese significado y ese sentido que no es subjetivo, sino es real, es objetivo, podríamos decirlo de alguna manera. El haber perdido el sentido y el valor de los ciclos naturales y de todo lo que lo crea y lo recrea es lo que nos ha llevado y nos lleva a las crisis, como la crisis climática, y lo mismo sucede en la vida de cada una de las personas. Pero para nosotros, esa generación de vida le denominamos Hunrakan. El Hunrakan es la potencia de vida, es el movimiento que de tanto movimiento genera vida y genera materia. Es la fuente de vida y es el germen originario y es el germen permanente de vida. Es decir, es la intensidad de la energía que se materializa en una parte,
pero que la otra gran parte no se materializa, ahí está vibrando. Ese es el concepto más importante de nosotros de la vida. Es un concepto científico lleno de espiritualidad, y que Hunra Khan tiene 3 niveles, 3 formas de expresarse, 3 intensidades. Uno le llamamos el Kakulha Hunra Khan, que en español podría llamarse el rayo huracán. El rayo, ¿qué es el rayo? Es una fuerza de luz, es una fuerza, una intensidad de fuerza, de fuego, de movimiento que se materializa. Es la fuerza madura que llega a materializarse, la dinámica, el movimiento, la intensidad. Pero también hay una intensidad que viene en progreso, que le llamamos Chipika Kulha. Esto es en idioma quicheca chiquel. Chipika Kulha es el rayo pequeño, es uno que viene allá atrás, que va a llegar a madurar, porque el que está maduro va pasando. Aquí necesitaríamos explicar mucho más, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo con una síntesis de pensamiento. Aquello que madura va a pasar, pero hay hay otra fuerza que es la misma fuerza que lo viene sustituyendo. A esto le llamamos sostenibilidad. Todos los procesos, todos los ciclos naturales y los procesos vitales tienen una madurez que se expresan en la materialización, pero atrás vienen más dinámica, más fuerza y movimiento que va sustituyendo y va regenerando la vida. A eso le llamamos el Chipi Kakulha, el rayo pequeño. Y está el Rasha Kakulha, que es en el concepto científico maya, que es la materialización de la energía cósmica, de la energía planetaria, que se guarda ¿en qué? Principalmente en la manifestación o en la materialización de lo que llamamos flora, es decir, los vegetales, porque eso es lo que sustenta el demás tejido de vida. Sin los vegetales, sin la flora, no existiría vida en el planeta Tierra. Muy bien, amplío un poco más. Kakulha Hunra Khan, es decir, la fuerza madura que se materializa, y Chipi Kakulha es el concepto de sostenibilidad. Y lo que la crisis climática está haciendo es una manifestación de que hemos coartado esa sostenibilidad de la manifestación de la vida. Lo hemos coartado, los ciclos del aire, los ciclos del agua, al cortar los bosques, al contaminar los ríos, al contaminar los mares, los lagos, etcétera. Estamos coartando esos procesos de madurez de la vida en sus manifestaciones biológicas, geológicas, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando lo que ya maduró pasa su tiempo, pero lo que venía en proceso de maduración se coarta, entonces entramos en crisis y empezamos a tener todo lo que ahora tenemos: sequías, hambrunas, enfermedades, etcétera. He querido ejemplificar esto con lo que hace el pájaro carpintero, su concepto de sostenibilidad. ¿Sí? El pájaro carpintero guarda su comida, no destruyendo la fuente que le da su comida, sino recogiendo lo que ya le dio. Para mí es una imagen muy aleccionadora, sobre la cual pues podemos hacer no solo mucha reflexión, sino también mucha investigación. ¿Qué significa? Y por tanto, en la cosmovisión maya, los animales nos enseñan a nosotros cómo vivir, porque decimos que son nuestros hermanos mayores. Y la ciencia hoy puede corroborarnos diciendo de otra manera por qué los animales son nuestros hermanos mayores, y nos trasladan sabiduría a su manera de cuál es la forma de vivir con los ciclos naturales y los procesos vitales. En el caso de Hunra Khan y Rasha Kakulha, Rasha significa verde, es decir, el rayo que ha quedado en la flora. La ciencia, nuevamente tenemos que decir que nos reafirma, ahora estoy hablando de la ciencia actual, solamente reafirma lo que en nuestra ciencia hemos dicho siempre. Sí, esa fuerza del cosmos nos dejó en las plantas, en todas sus manifestaciones, sus estructuras pequeñas y grandes, ecosistemas, nichos, etcétera, toda la posibilidad de poder vivir. Entonces, esta es la que nos da, es decir, toda la energía cósmica y planetaria se concentran para que nosotros podamos subsistir y tener sostenibilidad. Pero ya en la exposición anterior, pues nuestro colega nos comenta que la destrucción de toda esa vida verde
es lo que nos lleva, es la manifestación de una crisis climática que agudiza la muerte de todas las especies, incluyéndonos a nosotros. Les invito a leer este artículo. Esto lo encuentran ustedes en el internet, sobre la evolución del planeta Tierra vista a través de las plantas, una explicación muy bonita que reafirma cómo es que las plantas son las que nos llevan a nosotros a sostener nuestra vida, y que desde las plantas podemos comprender los ciclos naturales y los procesos vitales de la vida. Y bueno, en la ciencia maya nos habla de cuáles son las cualidades y las facultades de Hunrakan, es decir, de la fuente originaria de vida. Es constructor y creador, es decir, crea, tiene conciencia y sabe que los procesos vitales que hay que desarrollar para que la vida florezca en todas sus manifestaciones, como las que tenemos hoy y las que nos hemos encargado de desaparecer, de animales y de plantas, que son muchos miles. Construye, es decir, materializa. Este concepto de creador y constructor puede entenderse hoy en el concepto científico más avanzado, las ciencias cuánticas actuales, que hablan de energía y de materia. Creador y constructor. Sacol Vitol. Ajolom, el concepto de algo que fertiliza y algo algo que crea, que engendra, y alguien que concibe. Eran 5 minutos. Muy bien, gracias. Y entonces nos manifestamos en eso. En el Popol Vuh, el libro sagrado nuestro de Maya, habla ampliamente de cómo el proceso de vida se va desarrollando. Y quiero llegar a este punto. El punto fundamental donde se explica que para que surgiera el ser humano, el planeta Tierra pasó por varias pruebas: la casa oscura, la casa de los chayes, la casa de hielo, la casa de los jaguares, la casa de fuego y la casa de los murciélagos, que si los comparamos y hacemos un análisis comparativo para ubicarnos en el nivel más bajo con los procesos geológicos, encontramos que lo que nos está hablando de esa manera y con ese arte literario nos está hablando de los procesos cíclicos que el planeta Tierra pasó. Por ejemplo, todo el impacto de los meteoritos que recibió el planeta Tierra para que generara un proceso evolutivo, las edades oscuras de la Tierra, las glaciaciones que la Tierra vivió. Para el caso nuestro, muy significativo, la existencia de los dinosaurios, que al desaparecer fue lo que posibilitó que nuestros ancestros aparecieran, o la casa de fuego del que nos habla el Popol Vuh. Podemos encontrar una comparación, si quieren, muy superficial y muy de entrada sobre lo que hoy entendemos como el calentamiento global. Es decir, son procesos que han existido, pero que nunca, como hoy, son una crisis para nosotros los seres humanos, porque nosotros lo hemos creado. Es decir, la crisis climática es una crisis civilizatoria porque se alteran los ciclos y los procesos vitales de la naturaleza. ¿Cómo? Pues a través de esos conceptos científicos y de los paradigmas de vida que se tiene. Entonces, la crisis climática es un proceso de resiliencia vital si y solo si se cambian los paradigmas de vida, y me refiero al paradigma hegemónico. Y en este sentido, los pueblos indígenas viven con los ciclos del universo como un paradigma ancestral que nos enseña, que nos habla, y que vive cómo vivir con los ciclos del universo, del planeta Tierra. De esa manera podemos superar en tanto realizamos otros procesos de resiliencia. Y eso es lo que se vive en la cultura maya, sintetizado en estos procesos. La síntesis de la ciencia y la cultura maya es entender que el planeta Tierra tiene conciencia y está viva, y oye y escucha e interactúa. Cuando nosotros nos alejamos de los ciclos vitales y los procesos naturales, estamos coartando la vida y estamos alterando, y terminamos como crisis como los que hoy se plantean. Pero ese es un nivel de conciencia muy amplio y muy profundo en el que también hay que trabajar. No solo se trata de hacer pequeñas adaptaciones, sino de transformar y de alcanzar paradigmas, que entiendo y estamos claros que es una tarea muy difícil por las razones que ya nuestro colega nos explicó antes. Entonces, reafirmar nuevamente que los ciclos naturales
y los procesos vitales de la naturaleza y el cosmos son la esencia de la cosmovisión maya, en este caso como un planteamiento para superar la crisis de la que estamos hablando. Pero hay buenas noticias ya para ir cerrando. Hay una noticia del 15 de junio del National Geographic que nos transmite una información no nueva para nosotros sobre que los pueblos indígenas son los mejores gestores de la naturaleza y mantienen el equilibrio ecológico, lo cual no es una casualidad. Muchas veces se ha dicho que eso se mantiene porque los pueblos indígenas son incivilizados y son salvajes y entonces no saben aprovechar los recursos. No, al contrario, es que tienen una conciencia del tejido de la vida para resguardar los procesos vitales y los ciclos naturales. Entonces se afirma que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza porque concretan esos procesos de entendimiento científico, tecnológico, antes dicho. Y finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta resoluciones históricas sobre el derecho a un medio ambiente seguro para superar el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. Esto del 12 de octubre, es decir, una noticia actual. Muy bien, con esto concluyo. Chonte es gracias en mi idioma mam. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Daniel. Excelente, nos da nuevas luces y nos acerca a temas que muy poco nos metemos, pero que hay una paradigma que va caminando a la par de lo que vamos viendo en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo y que todo el mundo está concentrado en ver cómo se puede resolver. Y la COP26 tendrá, como decía el doctor Luis, tendrá como grandes desafíos ver cómo pueden crear políticas globales y de Estado y locales para poder detener en lo posible este avance acelerado de la crítica y el crecimiento de la temperatura, que sería fatal si la dejamos avanzar. Bueno, tendremos media hora para preguntas del público participante. La idea sería que hacen una pregunta y mencionan a cuál de los expositores están dirigiendo su pregunta, que sean preguntas puntuales y que el expositor pueda compartir la respuesta a lo que se está consultando. Entonces, abrimos el espacio para quienes tengan alguna pregunta, tengan su micrófono abierto y hacen la pregunta. Pueden levantar la mano, creo que hay un sistema de mano, o hacerla abierta. Creo que el ingeniero Byron puede abrir los micrófonos y que limitemos un tiempo para los participantes para que haya mayor participación. Exactamente. Preguntas sobre ambas exposiciones. Buenas noches. Un saludo aquí a todos los amigos y amigas. Adelante, don Roberto Lemaitre. Desde Costa Rica. Bienvenido desde Zampa. Pregunto a cualquiera de los dos expositores, que dicho sea paso, han sido excelentes exposiciones. Si esta pandemia, aparte de todo el mal que ha traído, pues especialmente en víctimas mortales, pero de alguna manera se comenzó a ver algunas situaciones positivas en cuanto a recuperar ciertas zonas, a mejorar los espacios que tenían algunos pues, seres vivientes
que antes no los tenían. ¿Cómo se analiza desde la concepción maya, desde la cosmovisión maya, este tipo de eventos como una pandemia? ¿Será que de alguna manera vuelve a poner las cosas en su lugar, vuelve a restaurar el planeta, nos castiga por tanto daño que se ha hecho? ¿Cómo lo ven desde esa perspectiva? Muchas gracias. Gracias, Roberto. ¿Esperamos una ronda de preguntas o vamos intercambiando con cada una? Podemos de una vez responder a esta, que está muy fresca la ponencia, muy conectada, y después vamos escuchando otras. Muy bien, gracias. Creo que es una muy buena pregunta y una muy buena observación. Fíjense que si comparamos la crisis climática con la pandemia del virus, del coronavirus, es exactamente un ejemplo, una muestra en pequeño, al tratarse de la gravedad o riesgo de vida de una persona, pero multiplicadas por todos los que somos, lo que está pasando con el planeta Tierra. ¿Por qué el virus afecta a las personas? Las personas que salen altamente afectadas y que lamentablemente muchos miles o millones en el mundo han muerto, es porque su organismo se puso en riesgo por las formas de vivir. El virus nos enseñó que a mayor naturalidad en la alimentación de las personas, hay mayor resistencia y el nivel del sistema inmunológico de la persona es realmente alto. ¿Y de qué depende la resistencia y el sistema inmunológico de las personas? De muchos factores, pero los más importantes son la alimentación. A mayor alimentación natural, más es su fuerza. Al estilo de vida, al sedentarismo, al estrés, por poner algunos ejemplos, a las alteraciones, al equilibrio o al desequilibrio psicosomático, es decir, la emocionalidad, generan digamos, una baja en la inmunidad de las personas. Entonces, quienes tienen baja inmunidad son quienes han alterado sus procesos vitales en el organismo, que dependen de las formas de vida creadas por la civilización hegemónica, por las formas de alimentación, y eso básicamente se ha visto en las ciudades. En el campo, les voy a hablar de mi región, de mi municipio, sí ha venido el virus, pero el 95% de las personas han salido como con sus propias medicinas basadas en la naturaleza, en plantas, es decir, no han tenido que recurrir en gran medida a otros procesos químicos. Eso es exactamente lo que está pasando con la crisis climática, es decir, el virus nos está enseñando que el daño al planeta Tierra es un daño a nosotros mismos, en un sentido bastante profundo, y que de ahí tenemos que cambiar entonces los procesos paradigmáticos de vida y sus concreciones prácticas. Muchísimas gracias, doctor. Hay una, Domingo Quino está levantando la mano, así que la pregunta sería para el ponente que usted señale. Domingo. Buenas noches. Felicitaciones, expositores, muy importantes. Dos ejemplos. Conciencias actuales y física correlación, pero que son en un contexto naturales. Actualmente, hablando de preguntas. Hay problema de sonido, no se escucha la pregunta. Escríbalo en el chat, don Domingo. Sí. Entendí que era para el licenciado Luis, pero que lo escriba y... Sí. Si hay otra mano por ahí levantada para ir haciendo la lista.
¿Alguien más tendría pregunta? Y vamos anotándolo. Hola, hola, buenas noches. Carmen Díaz del Salvador. Buenas noches. Interesante las ponencias y me surgió bueno, casi estamos como seguros, ¿verdad? Y seguras de que así se maneja el hecho de que este cambio climático o esta crisis climática puede llevarnos a la destrucción quizá total, digamos, de la humanidad. Entonces, me llamó mucho la atención el punto de vista maya en el hecho de que como sí, siempre han sido procesos de crisis que nos han llevado a transformaciones en el planeta, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es decir, desde el punto de vista de la cultura maya, eso es como algo inevitable, no se puede cambiar, o también se me ocurría el hecho de cómo esas dos formas de ver la crisis climática, cómo nos desafía también, se me ocurre, a hacer una fusión, digo yo, de todas estas ideologías y estas culturas que tenemos. No sé cómo podríamos integrar de esa manera o realmente no hay vuelta atrás. Eso sería como mi comentario o pregunta. Excelente, Bien. sí puedo contestar, ¿verdad? Ahora. Bien, excelente pregunta, estimada Carmen. Es importante afirmar que la crisis o el agravamiento de la crisis climática actual en sus distintas manifestaciones se ha agravado por los procesos tecnológicos y las formas de vivir que la civilización hegemónica ha impuesto por distintos medios. Pero es importante reconocer que a lo largo de los millones de años de vida del planeta Tierra, siempre ha existido procesos evolutivos que se podrían llamar crisis. Han habido calentamientos globales. El problema de ahora es que se agrava porque la forma de vivir hegemónica ha alterado los ciclos naturales y los procesos vitales del planeta Tierra que no le permiten hacer un proceso de resiliencia natural. Entonces, necesitamos superar, necesitamos cambiar todos los planteamientos que existen de cambiar esos procesos humanos que alteran los ciclos de la naturaleza y sus procesos vitales son fundamentales para que haya un proceso de resiliencia y no solo del ser humano, sino del planeta en general. Sí, creo que esos son dos conceptos muy importantes. Reconocer que el planeta Tierra y el cosmos tienen una dinámica que incluyen procesos que podríamos llamar crisis, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya habido calentamientos globales muchos, miles de años o millones de años atrás, pues está fuera de nuestra voluntad. Pero el planeta Tierra tiene procesos naturales que le permiten ser resiliente, pasar a ciertos niveles de evolución. Pero ahora esos procesos están alterados y por consiguiente no puede hacer proceso de resiliencia y por tanto se está destruyendo el planeta Tierra porque nosotros los seres humanos estamos coartando y estamos cortando y estamos dañando sus procesos naturales. Precisamente por eso la pregunta anterior nos pone un buen ejemplo. Cuando un ser humano tiene una consistencia, una salud plena, tiene un sistema inmunológico deseable y fuerte, aunque llegue el virus, el coronavirus, le podrá afectar un poco, pero va a salir adelante. Pero si sus procesos vitales, entiéndase sus órganos, sus riñones, su pulmón, su sistema digestivo, su sangre, etcétera, está débil, está dañado, el virus llega y hace el efecto mortal. Es lo mismo que está pasando a nivel macro, a nivel planetario, con la crisis climática. Y quien está dañando esos procesos vitales somos nosotros.
los seres humanos, entiéndase la civilización hegemónica. Y ese paradigma es con el que tenemos que trabajar bastante, porque las comunidades indígenas, y por eso me interesó plantear mucho la noticia que reconoce las Naciones Unidas o el National Geographic más importante, de reconocer que los pueblos indígenas, donde hay pueblos indígenas, se conserva a pesar de las circunstancias esos procesos, pero esos procesos no alcanzan porque existen amplias regiones más, valga la redundancia, más fuertes, donde los procesos naturales se han coartado. Entonces quiero reafirmar, esos momentos climáticos muy alterados siempre van a existir, pero necesitamos vivir con los ciclos naturales en forma armoniosa para que la misma naturaleza tenga la capacidad y la fuerza para ser resiliente junto con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo el comentario, la respuesta. Creo que por ahí va nuestro pensamiento. Y tenemos todavía 10 minutos para preguntas que haya. Al doctor Luis o al doctor Daniel, que son dos temas muy claros, uno de la perspectiva de las reuniones de la COP y los avances y retrocesos, logros, deficiencias y futuro, y desde la perspectiva de la ciencia y filosofía y tecnología maya, que me parece que son dos procesos importantísimos a tener presentes, a estarlos leyendo, ¿no? Y muchísimas gracias a ambos expositores. Tenemos tiempo para, si alguien tiene una pregunta, una inquietud, o inclusive si tiene un aporte, una opinión, es un momento para hacerlo. Abra su micrófono, levanta la mano y puede hacerlo. Perdón, no sé si puedo volver a preguntar. Sí, ¿cómo no, Carmencita? Consultarle a Luis, digamos, si en estas negociaciones de las COP, en algún momento hay un espacio, hay alguna mesa donde se tenga en cuenta esta filosofía de los pueblos originarios o esta filosofía maya. No sé, solo consulto porque igual no todos conocemos qué es lo que se hace en las COP, pero sí sería como tan súper interesante y súper bueno pensar que estas cumbres pueden tener en cuenta esta ideología, ¿no? Solo consultar si hay algún espacio para estos pueblos originarios y sus culturas. Gracias, Carmen, por la excelente pregunta. Fíjate de que en realidad estas cumbres son un espacio de negociación entre países. Entonces participan los países que son parte del sistema de Naciones Unidas y no hay espacio como para sociedad civil. Lo que sí ocurre es que desde hace ya varias COPs se han estado desarrollando esfuerzos paralelos de incidencia o de cabildeo para que se retomen, digamos, los apoyos de sociedad civil. Y cada vez más hay países que lo que hacen es acompañarse en sus delegaciones de espacios o esfuerzos organizativos de sociedad civil. Incluso El Salvador lo hizo por varios años, de acompañarse por sociedad civil o reunirse con sociedad civil para construir posturas conjuntas. Digamos que esto ahora ya no se está haciendo. Hay otros países que todavía lo mantienen, otros que es más difícil, pero yo creo que acá como sociedad civil tenemos que tener como claro ese reto de articular esfuerzos de los diferentes sectores y las demandas de cada de las negociaciones que presentarlas a las autoridades. Entonces aquí estamos hablando efectivamente de grupos indígenas, organizaciones de mujeres, juventudes, iglesias, y esas demandas muy particulares digamos, de los impactos, los problemas que se sufren,
a articularlas y presentarlas a nuestros gobiernos o directamente a la COP para que puedan ser retomadas. Y hay que decirlo de que, por ejemplo, a nivel centroamericano hay esfuerzos interesantes de pueblos indígenas, por ejemplo, el SICA con C, que es el Consejo Indígena Centroamericano, que es un espacio de articulación de varias organizaciones indígenas, no digo que de todas, a nivel de Centroamérica, que están, digamos, cabildeando, presentando propuestas a nivel de las COPs. Yo creo de que esfuerzos similares hay que replicarlos, hay que generar más participación de los pueblos indígenas, de manera de que sus demandas sean escuchadas y pues sean retomadas en las negociaciones. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, gracias Luis. Yo creo que esto que estaba comentando Luis es muy importante porque la experiencia nos ha mostrado que si hacemos en nuestros países espacios de reunión, de reflexión, de producción, de aportes a estos temas, estos pueden ser compartidos con las delegaciones de país o con las instancias de país que preparan su asistencia a la COP26. La experiencia nuestra ha mostrado eso en otros procesos como el Consenso de Montevideo, donde hubo un aporte desde las organizaciones basadas en la fe, que fue considerado en las discusiones de las delegaciones a la hora de la construcción del consenso. Y el informe de país de Costa Rica, el informe voluntario, llevó a Nueva York a la reunión del Foro Político de Alto Nivel todo un capítulo referente al aporte de la sociedad civil y las organizaciones basadas en la fe a los temas de la Agenda 2030, varios de los objetivos. Entonces, sí, los procesos, digamos, paralelos, las reuniones, los pronunciamientos, me parece que tienen sentido y es una cultura y una política que deberíamos nosotros seguir como incidencia pública y política en estos procesos. Yo creo que es buena el aporte que nos está dando Luis como procesos importantes en ese sentido. Tenemos 5 minutos. Si no, yo le pediría a nuestro hermano Santiago Flores, como coordinador regional mesoamericano de Instituto Mesoamericano de Políticas Públicas, que dé las palabras de agradecimiento y de cierre de este primer foro que estamos haciendo virtual con este tema importante, coyuntural, a unos días de la COP26. Si puedes, si está por ahí Santiago, entonces le damos a él la palabra para el cierre. Muchas gracias, Carlos, y gracias a nuestros dos expositores por esta importante contribución. El instituto pretende, digamos, facilitar desde la perspectiva más académica, técnica, científica también, junto a sectores de sociedad civil, incidir, digamos, o construir políticas públicas que puedan no solo mitigar, como decía el doctor Domingo, sino hacer esos cambios de paradigma y estilo de vida. Vamos como instituto a producir de estas exposiciones un pequeño documento que queremos hacer llegar, digamos, a los espacios oficiales de nuestros países y de esta conferencia de las partes, como una contribución y seguir poniendo en la agenda pública y en la agenda de nuestros países, que si bien es cierto, hay una crisis
pero que con un cambio y estilo de vida que realicemos, podemos permitirle que la misma naturaleza, el mismo cosmos pueda realizar sus procesos como lo ha hecho ya en miles de años. Quiero agradecer a los compañeros, al doctor Domingo, al licenciado Luis y a todos y cada uno de ustedes. El instituto va a continuar, tiene una agenda temática con este tipo de foros, migración y alternativas económicas también. Y vamos a estarles invitando cualquier sugerencia, cualquier recomendación de todos ustedes es bienvenida. Quiero entonces en nombre de nuestra institución agradecerles, que pasen una feliz noche y que pues vayamos con la esperanza de que es posible realizar todavía cambios. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Un abrazo. Buenas noches. Bendiciones para todos, para todas. Que pasen buenas noches. Hasta el próximo foro. Gracias, doctor Buenas Daniel noches. y Luis. Buenas noches. Pueden prender sus cámaras para ver los que tengan cámara, para ver sus rostros. Muy bien, muy bien. Gusto, Luis, de verte otra vez después de Brasil. Sí, mucho gusto, Carlos. Un abrazo. Te tenemos en la lista ahí para estas cosas siempre. Bien, mucho gusto. Perfecto, gracias por considerarme. Claro, con mucho gusto. Y al doctor Domingo también. Muchas gracias, don Carlos. Un gran gusto saludar. Un abrazo. Saludos, un abrazo. Hasta Y luego. a quienes estaban detrás también, en la parte tecnológica le damos las gracias también. Un saludo de Guatemala. el costarricense Lemaitre. ¿Cómo anda? Roberto ¿Cómo Lemaitre. ¿Cómo se ha cuidado ese hombre? Queremos verlo. Que ponga la cámara para verlo. Sí, que ponga la cámara y Si no, imagínate.